la clase de trabajo. Sí. Ya la puse a grabar. Listo. Es que era para Si no me que dice, no se me quedara su olvida. pedacito sin que quedara grabado, vale, cálmate. Listo. Comienza Tranquila, Valentina. me asustó. Qué pena. ¿Te inicio de nuevo, profe? Sí, y sube un poquito la voz para que te escuchemos mejor. Ah, listo. En esta etapa, ellos poseen cualidades sensoriales que le permiten vivir con calidad gracias a los sentidos. La vista, que es el fotorreceptor, y el oído, fonorreceptor. Tienen la capacidad de percibir de manera más nítida entre los 20 y 25 años, perdiéndola conforme pasan los años. Cuando los sentidos se debilitan, empieza a disminuir lo visual, alrededor de los 40. Un reto que ellos tienen es que se les va a complicar de pronto si están trabajando en una empresa o si ya tienen un trabajo, es más difícil que ellos puedan cumplir con ciertas actividades. Lo mismo con el oído. Pueden percibir los tonos agudos y pueden tener problemas en la comunicación. Obviamente, lo fundamental en una comunicación es primero escuchar a la otra persona. Entonces ellos pueden tener inconvenientes en ese caso. No pueden escuchar prácticamente bien. Además, con el oído puede tener problemas con el equilibrio. Lo que tengan problemas ya sea cuando estén en las alturas o sientan mareos. El daño impedirá el movimiento estable, la realización de actividades como caminar, subir escaleras o andar en bicicleta. Al no poder realizar algo, lleva una discapacidad y se hace del trabajo, que es como una de las conclusiones. Algunas adiciones como fumar dañan tanto el sentido del gusto como el olfato, disminuyendo la capacidad para diferenciar sabores, temperaturas y aromas, que es otro problema. Pueden tener problemas en el olfato y, por ejemplo, no pueden reconocer un olor, que uno se le entregue una flor, que tenga una particular aroma y no reconozcan prácticamente, van perdiendo ese sentido. Los sentidos quimiorreceptores, el gusto, el olfato y el mecanorreceptor. ¿Cuál es el mecanorreceptor? El tacto, el dolor y la temperatura. Van a permanecer estables hasta los 45. Una conclusión es que el buen funcionamiento de los sentidos está relacionado con los hábitos y las prácticas positivas, especialmente las de higiene. Otra característica es que ellos gozan de plena capacidad física, la fuerza, la energía y la resistencia. Tienen su punto máximo hasta los 25, cuando el cuerpo se ha desarrollado por completo. Vale, pero no te me metas ahí, que eso le corresponde al otro grupo. Listo, profe. Listo. Pero entonces, en conclusión, equipo, ¿cuáles serían los retos más importantes que del funcionamiento sensorial? Ustedes ya insinuaron algunos, pero entonces, en conclusión, alguna compañera le puede dar la mano a Valentina. En conclusión, ¿cuáles serían como los retos más importantes que desde lo sensorial el adulto joven tiene que asumir? Valentina ya asumió algunos. Ya hizo alusión a algunos. Profe, soy Camila. Profe, yo diría que el reto más pues como más importante que hay en esa edad es como poder trabajar pues plenamente, porque al llegar a la etapa máxima de crecimiento hay muchas funciones que se van perdiendo. Entonces no le va a permitir pues que se desarrolle plenamente en el trabajo, lo que va a tener problemas también con la familia, porque porque digamos que es el padre de familia que lleva toda la obligación y le pasa eso, pues le pierden algunas cosas. Él va a creer que lo van a reemplazar por alguien más joven que pueda hacer lo que él ya no puede.
Entonces, fuera de eso, de que se le va a bajar los ánimos pues, de trabajar, lo pueden sacar. Entonces, va a perder la estabilidad de él y la estabilidad de la familia. Y ya. Listo. Por ejemplo, en la pérdida de la fuerza, ellos ya no van a hacer lo mismo que levantaban un peso más fuerte, podían cargar fácilmente algo, ya van a perder ya sea, y se van a sentir con problemas respiratorios. No va a ser lo mismo que en años anteriores. Y la gente va a empezar a estigmatizarlos, como dice Camila, que ese sería como un reto. Bueno, Profe, sí, Estefanía. otro reto es que al avanzar la edad, obviamente les va a dar más fatiga hacer ciertas cosas. Entonces va a ser más difícil, por ejemplo, hacer deporte, las enfermedades, digámoslo así como el asma, se les puede empeorar. Ok, bueno, listo. De todas maneras, Valentina ya lo había mencionado y básicamente en el desarrollo sensorial hablamos de dos grandes retos. Básicamente, el primero, Valentina, tú lo nombraste, el gran reto que tenemos los jóvenes adultos de tener una higiene, específicamente con respecto a órganos tan importantes como el oído, porque el oído es el que le está posibilitando al ser humano, al organismo, mantener equilibrio, ¿sí? Y mantener un movimiento que realmente sea estable. Y tú lo dijiste muy bien, Valentina. Ese equilibrio que yo lo mantengo gracias, digámoslo así, a la higiene que yo puedo tener, por ejemplo, desde un órgano tan importante como el oído, es el que me va a posibilitar a mí el poder desarrollar tareas de gran magnitud, como por ejemplo tareas que involucran la altura o tareas que, por ejemplo, involucran el subir escaleras, tareas que, por ejemplo, involucran el trotar, el andar, incluso el correr. Y por supuesto, Exacto, muchas tareas laborales. Entonces, si realmente no se asume el reto de la higiene, que a veces nos descuidamos con ello, ¿sí? No hacemos, por ejemplo, un correcto examen médico, no estamos en una rutina, digámoslo así, de revisión, esos sentidos se van a ir alterando y si alteran nuestros sentidos, pues digámoslo así, todas las tareas de nuestra vida cotidiana se van a ver afectadas porque todo, absolutamente todo, comienza con la actividad sensorial. Y por otro lado, otro de los grandes retos que nos presenta, que se nos presenta en esta adultez temprana es precisamente los hábitos o las costumbres que se puedan asumir y que en muchos momentos nuestros hábitos o nuestras costumbres son bastante permisivas, ¿sí? Y en la adultez temprana porque nos sentimos llenos de vida, porque sentimos que ya somos autónomos, porque en medio de todo sentimos que tenemos el control, podemos caer en la práctica de en la realización de ciertas prácticas cotidianas que más que favorecer el desarrollo, pues lo que nos van a es afectar. En esta etapa es muy común que uno empiece a tomar la pastillita para dormir, que uno empiece a tomar la pastillita para relajarme, o que si no es la pastillita, entonces yo de pronto puedo fumarme el cachito de la marihuana que hoy está en común y que más que ya como se ha admitido ¿cómo le llaman a eso? La porción personal o la dosis personal, ¿sí? Todo eso, quien lo creyera, puede ir afectando ese desarrollo sensorial, ¿sí? Entonces, aquí aparece pues como el reto ojo, ¿qué pasa con las adicciones? Que no solamente dañan el sentido del oído, del olfato, del gusto, sino que incluso van dañando esa capacidad de diferenciar los diferentes estímulos que provienen del ambiente y que entran por cada uno de mis órganos de los sentidos, ya sea auditivo, visual, táctil o gustativo. Entonces, ese es uno el reto. Y finalmente el otro reto es, bueno, ¿cuáles son las condiciones de trabajo a las que yo me voy a ver expuesto? Porque
esas condiciones de trabajo tienen que ser condiciones favorables también para el buen desarrollo de los sentidos. Entonces, mire que hay muchas personas que se ven expuestas a condiciones de alto riesgo a nivel laboral, como por ejemplo, el autor habla de la minería, el autor habla de los lugares donde se trabaja con el petróleo o lugares donde se trabaja, por ejemplo, con altos decibeles de sonido, de maquinaria, donde va a haber una afectación del oído a gran escala, a diferencia de otra persona que no esté expuesta a un trabajo con máquinas a tan altos decibeles. Y es por eso que hoy cada vez más todas las ARLs, ¿sí? Porque saben y son conscientes de las repercusiones que tienen estas condiciones de trabajo, cada vez se han ido haciendo mucho más exigentes en todos esos elementos de protección personal con el fin de que se, digámoslo así, se retrase, ¿sí? Y ante todo como que se busque prevenir la afectación que el ser humano va a tener al estar expuesto a esas condiciones de trabajo de bastante riesgo. Y que en medio de todo lo que se busca a través de todas esas regulaciones que son cada vez más densas y más exigentes es pues precisamente el evitar, el prevenir y el evitar entonces el deterioro sensorial. Entonces, eso sería pues como lo más importante como a considerar y los retos más grandes que tendríamos como que asumir en esa edad. El equipo número 2. ¿Cuáles son los retos que tiene que asumir el adulto joven desde su funcionamiento psicomotor? Bueno, profe, buenas tardes. Hola Daniel, ¿cómo estás? La conclusión que nosotros sacamos fue la siguiente. Teniendo en cuenta que de los 25 a 30 años el ser humano alcanza la cúspide en el crecimiento físico, ya sea la vitalidad, la resistencia y la fuerza muscular. Asimismo, el cerebro alcanza su máxima madurez en cuanto a peso y tamaño. Gracias a esto, los seres humanos podemos realizar una gran cantidad de actividades cotidianas como resultado de las destrezas observables y habilidades motoras, tales como la agilidad en los dedos, las flexiones y el movimiento de las manos. Dado que el desarrollo está influenciado por los genes y la condición de salud, el mayor reto es ejercitar las habilidades físicas constantemente con el objetivo de mitigar el deterioro de las mismas o impactos de la salud, ya sea en coordinación motora o agitación psicomotriz y muscular. De la misma manera, es necesario disminuir el consumo de fármacos o sustancias alucinógenas que alteran nuestro sistema nervioso central porque puede generar dependencia y modificación de nuestros patrones de comportamiento. Y por último, pero no menos importante, es indispensable incorporar una dieta balanceada para suministrar nutrientes a nuestro organismo y evitar la fatiga y el cansancio, la ansiedad y la depresión, otros trastornos físicos y mentales que pueden ser causados por una mala alimentación y por la falta de acondicionamiento físico. Ahí pues cabe resaltar que digamos que hay trastornos mentales que son genéticos, que se generan por ciertos motivos, pero mencionamos la alimentación porque está comprobado que una buena alimentación puede erradicar parcialmente o disminuir los síntomas de determinadas enfermedades mentales. Entonces, tocando el tema de los fármacos, sacamos un comentario que digamos que debido a que estamos inmersos en un mundo social muy amplio, nos empezamos a estresar, tiene una gran influencia en nuestro estado de ánimo y por consiguiente, lo que tú decías, profe, es que recurrimos a consumir sustancias alucinógenas por curiosidad o porque decidimos como, bueno, queremos como desahogarnos del mundo en el que vivimos. Entonces, es importante, el reto que tenemos también es generar como esa estabilidad emocional a pesar de las condiciones tan drásticas en nuestra sociedad y no recurrir al consumo de estas sustancias, porque obviamente eso tiene un impacto psicomotor grandísimo, una somnolencia, una letargia. Entonces es como eso, tenemos que impedir eso y bueno, esa es como la conclusión que sacamos, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Profe. Daniel. Sí. Profe, yo quisiera dar hincapié, pues así terminando con lo de Daniel, acerca de este reto y para mí también ha sido el más grande reto porque
de acuerdo a un estudio que se realizó, pues un documental investigativo que realizó Sanjay Gupta, llamado Estrés de una Nación. De allí sacan que los jóvenes a esta edad, pero en esta generación más que todo, son los que más tienen estrés crónico e incertidumbre, pero esto basado en el aspecto más que todo también social. Entonces de allí conectamos nuestra psiquis, o sea, nuestra psiquis primero hay que desarrollarla para poder conectarla y que formemos el psicomotor, pero de allí se saca que el efecto Rosetto consistió en que era una población pequeña que tenía italiana en Estados Unidos, donde esta población se apoyaba socialmente, y esto hacía que hasta de forma cardíaca hasta se desarrollaran mejor, y aún así desarrollaron estudios del colesterol, de todos los tipos de exámenes, y aún así eran iguales a los estadounidenses, pero que este efecto social que da el efecto Rosetto, así se les llamaban, formaba y todo menos índices de problemas cardíacos. Entonces, sí, ese era el aporte. Gracias, Germán. Muy bueno. Bueno, entonces aquí, pues como ya Daniel muy bien lo explicó y que le complementó Germán, muchachos, aquí yo el reto pues considero principal para cada uno de nosotros. Ojo, actividad física. La actividad física combinada, como dice Daniel, con una buena alimentación, muchachos, va a evitarnos muchas situaciones difíciles a nivel psicológica. Miren que, por ejemplo, cuando yo trabajo a nivel terapéutico, que con una persona que está bajo un estado de depresión, una de las cosas más importantes que yo le recomiendo es, hey, aunque no sientas el deseo, porque cuando una persona está deprimida no quiere nada, ni bañarse quiere, ¿sí? Entonces, se le recomienda mucho la actividad física, porque es que la actividad física va a posibilitar que haya liberación ay, se me fue el nombre, serotonina, y pueda, a partir de que hay esa liberación, pueda el mismo organismo oxigenarse hasta tal punto que el cerebro, de hecho, va a recibir una condición de favorabilidad que va a influir en el comportamiento, ¿cierto? Entonces, en esta etapa, muchachos, especialmente en los primeros años de la adultez temprana, es donde nosotros, los seres humanos, estamos mucho más propensos a desarrollar ciertos trastornos. Y no necesariamente, ojo, y si tenemos vulnerabilidad genética, tenemos que ser muy cuidadosos. Y esa vulnerabilidad genética, muchachos, no necesariamente puede corresponder a la primera generación. Puede ser de la segunda y de la tercera, ¿cierto? Entonces, a veces uno empieza a hacer la indagación con una persona que tiene un trastorno depresivo. Venga, ¿hay en su familia en este momento personas, o conoce usted de personas que han padecido depresión? No, todos en mi familia muy bien. Pero cuando uno empieza a trabajar con el árbol genealógico de esa persona, uno empieza a darse cuenta que, por ejemplo, la depresión no proviene de la mamá, ni de la tía, no, proviene de la abuela o del tatarabuelo, o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy probable que como en esta etapa de adultez, como bien lo dijo Daniel, a nivel psicomotor nosotros estamos en toda la plenitud de la vida. Es muy probable que al sentirnos tan energéticos, tan llenos de vida, al sentir que el mundo lo podemos devorar, empecemos a recurrir incluso a esas ciertas prácticas, como por ejemplo el consumo de sustancias que van a generar incluso en momentos esquizofrenias por consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo. Entonces, de ahí la necesidad, muchachos, de que al nivel psicomotor entendamos la gran misión que tenemos de cuidar este hermoso templo que se llama cuerpo. Muchos de nosotros no lo cuidamos. Examinen ustedes qué es lo que comen. Examinen ustedes cuántas veces al día comen.
examinen ustedes, pregúntense en este momento, ¿qué tiempo están dedicando como para amar, como para consentir ese cuerpo? Pregúntense ustedes cuántas horas están durmiendo. Y yo me incluyo ahí, chicos, porque uno muchas veces empieza a dejarse trasnochar, que por la serie de televisión, que por el programa, que por la rumba, que por esto, y perdemos de vista que toda nuestra regeneración celular, muscular, ocurre, por ejemplo, en las primeras horas del sueño, ¿cierto? Y no al final de la noche, como muchos de nosotros decimos, con tal de dormir 8 horas. No, nosotros estamos programados por unos ciclos circadianos y nuestro cuerpo los reconoce. Y muchas veces nosotros por nuestras prácticas poco saludables alteramos los ciclos circadianos, ¿sí? Y lo que hacemos es confundir nuestro cuerpo y entonces empiezan manifestaciones en los hombres o incluso en las niñas. El acné excesivo, la ansiedad generalizada, manifestada en temblor, en escalofríos, en problemas con la temperatura, ¿sí? Desgano incluso por los alimentos o incluso aún mucho más allá, desgano por la vida, caída del cabello, alopecias areatas, ¿sí? Pérdida prematura del cabello, en las niñas de una manera muy especial debilidad en las uñas, resequedad en la piel, en algunas zonas de la piel. ¿Y eso se debe a qué? A las condiciones que nosotros estamos creando para nuestro cuerpo, para nuestro desarrollo motor. Y necesitamos, por supuesto, ejercitarlo, quererlo, consentirlo, para que cuando lleguemos y entremos a la edad intermedia y adultez, chicos, podamos vivir con más calidad. Porque muchos de nosotros lo que vamos es ir adelantando ese proceso de vejez. Y yo no sé si ustedes se han visto, se han comparado o han comparado algunas personas, ve, este tiene 40, pero parece más joven. Uy, no, mira, este tiene 30, pero está igual de viejo que el de 40, incluso se ve hasta más viejo. Entonces, todo eso depende de qué? Depende de las prácticas, de los hábitos que nosotros establezcamos con nuestra vida y específicamente desde el hoy. Desde el hoy. Entonces, muy bien, agradezco al equipo número 2 por el valioso aporte. Equipo número 3. ¿Cuáles son los retos que tenemos los jóvenes adultos desde la salud física? Esto va a tocar mucho con lo que dijo Daniel. Exacto, profe. Muy buenas tardes, profe. Muy buenas tardes a los compañeros. Desde el punto de vista de la salud física, cuando estamos en la adultez temprana, pues es la etapa de vida en la cual el organismo está en su cúspide máxima, ¿cierto? Tiene un desarrollo máximo y por ende tiene un potencial máximo. A no ser de que tenga ciertas dificultades que ya usted, profesor, previamente y los compañeros han hablado de ciertas adicciones o enfermedades de base o enfermedades provenientes de la adolescencia, como la gastritis, la colitis y el acné, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí, profe? Y aquí es digamos la primera reflexión en cuanto a la pregunta que usted nos plantea. Primero que cuando hablamos de salud física hay un vínculo emocional y social si tenemos algunas enfermedades de base o enfermedades de la adolescencia. ¿Cómo así? Cuando yo tengo en la adultez temprana algunas dificultades, eso directamente en algunos grupos sociales me va a generar una especie de rechazo. Ese rechazo va a influir directamente sobre nuestra autoimagen y nuestro autoconcepto, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cuál sería el reto? Hay un reto externo, ¿cierto? Básicamente que es la concientización social, grupos sociales, la estimulación de la empatía, y el interno que es la búsqueda y la ayuda.
¿cierto? Sobre ayuda con psicología, ayuda con psiquiatría, ayuda con ciertos grupos sociales específicos que le ayuden a aumentar, digamos, su propio autoconcepto de manera positiva. Entonces, mire, profe, que uno habla aquí de salud física, pero de todas maneras al final va a haber una carga psíquica y emocional que va a influir mucho sobre ella, ¿cierto? Hay otros aspectos que pueden afectar la adultez temprana. Primero el aspecto respiratorio, cuando no hay una adaptación a cierto medio, que le pueden a usted impedir el desarrollo respiratorio adecuado, ¿cierto? Pues entonces usted puede tener problemas asmáticos, bueno, de otra índole que pueden sufrir los pulmones en este caso. Y hay otro problema que, como yo ya había dicho, cuando el ser humano está en la adultez temprana y está en su cúspide, pues tiene esa tendencia que usted había dicho a decir que como ya tiene su propia responsabilidad y tiene toda su situación a favor, hay una tendencia como a derrochar ciertas energías y a desgastar ciertos órganos. Entonces, habla el documento de que hay muchos, sobre todo de los 25 a los 34 años, hay muchos accidentes automovilísticos, ¿cierto? Básicamente por esa pretensión y ese comportamiento, que es uno de los problemas que se dan en la adultez temprana. Y usted hablaba ahorita también, profe, de las enfermedades crónicas, de un factor económico-social donde sobre todo las personas que no tienen un acceso a los recursos adecuados, pues tienen que desarrollar ciertas actividades que son contraproducentes para su cuerpo. El hecho de trabajar en minería, el hecho de trabajar en construcción, el hecho de trabajar en ciertas empresas donde manejan productos agroquímicos o químicos artificiales, eso claramente genera un deterioro en la salud, en la adultez temprana. Inclusive hay algunos casos donde usted inclusive antes de cierta edad, de los 30 años, puede desarrollar un cáncer. Cuando desarrollaban el famoso EPOC con ese material que en este momento no me acuerdo, un material de construcción que ya pues está vetado, antes de los 30 años usted desarrollaba un EPOC, que es básicamente la etapa previa a un cáncer de pulmón. Entonces esas condiciones sociales, económicas también me pueden afectar. Independientemente de si yo estoy en una etapa adulta temprana donde tenga todos los beneficios de mi cuerpo, me pueden afectar básicamente mi vida y mi estilo de vida. ¿Cierto? Entonces, al final de esto, profe, otras situaciones que se pueden dar, problemas de audición, problemas de artritis y problemas de hipertensión. Al final, profe, creo que todos los grupos, pues con todo respeto, vamos a terminar, digamos, en varias conclusiones que son similares, ¿cierto? En este caso, ¿cuáles? Factores sociales que me puedan ayudar a que ese desarrollo físico lo pueda hacer prolongar, ¿cierto? Psicosociales, ¿cierto? Hábitos alimenticios. El hábito alimenticio es muy importante y todos lo sabemos. El problema es que como tenemos un hábito alimenticio, sobre todo en esta zona, pues de una zona donde manejamos mucho lo que es consumir grasa, consumir la harina, poca fruta, fuera de eso, la gente que no hace ejercicio, entonces es bueno enfatizar en ganar hábitos alimenticios saludables, porque eso ayuda, como usted ya lo había dicho, profe. Y para no meterme en lo que sí, en el grupo que sigue, porque ese grupo yo ya sé pues que tiene, digamos, esa parte para exponer, obviamente el ejercicio físico. El ejercicio físico ayuda a la prolongación de nuestro estilo de vida, a liberación de toxinas, al aumento al aumento de la serotonina y se me olvidó la otra, que es la hormona de la satisfacción o de la tranquilidad. Entonces, básicamente, esos son retos
¿Cómo, profe? La dopamina. Dopamina, exacto. Gracias, profe, por la corrección. Entonces, los retos que hay que hacer, básicamente, hay unos retos externos. Yo lo digo externos porque es básicamente una concientización colectiva, y hay unos retos personales pues, que nos ayudarían a mantener una salud física óptima durante nuestra adultez temprana, y obviamente eso va a tener efectos después en nuestra vida. Muy bien. Listo, Andrei. Perfecto. Entonces, aquí lo que es importante resaltar de lo que tú dices es ese concepto integral que tenemos que tener de salud, ¿cierto? Y de hecho la Organización Mundial de la Salud cuando habla de que una persona es saludable, no solamente se remite a la condición física, sino que tú ya lo nombraste. No solamente hablamos de calidad en la condición física, sino también en la calidad social, psicológica, y entonces emocional. Esas tres combinadas, ¿sí? Integralmente, lo que van a hacer es generar para el sujeto salud. Exacto. Salud, así de sencillo. Entonces, muchas gracias. Vamos con el equipo. Vamos con el equipo 4, por favor, que también está muy relacionado con lo que André nos expuso, y es con respecto a la condición física. Listo. Espérate un segundo, abro el Word donde lo tengo. Bueno, nosotros enumeramos 7 retos que son trascendentales en la condición física, los cuales son: mantener el peso corporal deseable de acorde a la edad y a la estatura. Este lo mencionamos acá lo sacamos pues de acá al comienzo del documento, en los beneficios que se tienen en cuanto explica de que las personas, generalmente las personas menores de 40 años realizan ejercicio o deporte en actividades como trotar, nadar, aeróbicos, montar bicicleta, entre otros. También uno muy importante es que acá dice que, en el texto nos menciona que por una falta de tener pues una condición física, quizás también nos dejamos llevar por el que dirán y eso, los conlleva al consumo de anabólicos, esteroides o suplementos nutricionales. Entonces el reto ahí sería evitar el consumo de esto. Tercero, dice aliviar la ansiedad, la depresión y el estrés. Son cosas que pues generalmente sirven y favorecen a una persona, como se ya explicado antes y ya nos lo han dicho los anteriores grupos. Lo conseguimos pues con el deporte, con una buena alimentación, entre otros aspectos que se tienen en cuenta. Dice, el adulto joven debe cuidar su alimentación para evitar enfermedades cardiovasculares. Esto, pues, ya lo han explicado los anteriores grupos, mis compañeros lo han comentado. Lo importante que es el cuidado de la alimentación. Quinto, los niños tienen mucha más energía y flexibilidad que los adultos jóvenes, por lo que estos se agotan mucho más rápido y no hacen tantos movimientos activos. La pérdida en la resistencia por una baja tasa de metabolismo, es decir, pues cuando nos referimos a la energía relacionando pues con lo anterior dicho. Y por último, concluimos en que ocurre una disminución de la capacidad de sonido. Todo eso nos basamos pues de los documentos que usted nos dio. Acá dice los beneficios de que se obtienen del hacer ejercicio, el cuidar nuestra alimentación, los hábitos. También se cabe resaltar pues que esto no se evidencia de la misma forma en todas las personas, ni a las mismas edades. Muy bien. Y ya, esos fueron como los
Vale, muy bien. retos Ujú. importantes que... Muy bien. Bueno, gracias, Stephanie. Bueno, aquí simplemente que quiero resaltar. Cuando nosotros hablamos de condición física, nos estamos refiriendo, y según lo propone la autora, a todo ese conjunto, ¿no? De cualidades. Ese conjunto de cualidades de los órganos que es lo que van a hacer, permitiendo realizar una tarea a un tiempo mayor posible, ¿sí? Siempre retrasando, ¿qué? Dice la autora, la aparición de la fatiga y disminuyendo, por ejemplo, las lesiones. Entonces, ese sería pues como uno de los retos grandes, que a partir de todas las prácticas que nosotros realicemos cotidianas, todo tiene que apuntar a que cada vez nosotros físicamente podamos funcionar mejor. Y lo otro que tú nombraste, Stephanie, es, por ejemplo, una cuestión bastante común hoy día en los jóvenes adultos, que es el consumo de anabólicos con el fin de lograr, o de suplementos nutricionales con el fin de lograr en momentos esa figura añorada, esa figura querida. Yo tengo un amigo médico deportólogo que me dice: Fernando, estoy abrumado con todas las personas jóvenes entre los 20 y los 30 años que me ha tocado referir para trasplante de riñón. Su condición renal es extremadamente deficiente, Fernando, y esto se ha debido a todo el consumo de anabólicos y de suplementos eh, nutricionales, que lo que han hecho es, me dice él, es acelerar el funcionamiento renal, y al acelerarlo lo ha alterado. Entonces, vuelvo y le digo, vuelvo y les comunico y les reafirmo, es como la necesidad de crear conciencia con respecto a lo que entra a nuestro cuerpo, ¿cierto? Y lo Sí. que permitimos y lo que posibilitamos que llegue a nosotros. Entonces, quería pues como simplemente compartirles este comentario. Sí, profe, qué pena meter la cucharada. Yo, pues, como he estado básicamente un poquito relacionado con esa parte de los gimnasios y del deporte, uno se preocupa mucho y es bueno traerlo a colación, porque mucho de eso, de que las personas quieran utilizar anabólicos para el aumento de la masa muscular, yo no he notado en la mayoría de personas, ni siquiera en unos cuantos, que hay un problema ahí de carácter psicológico, y es que son personas que tienden a tener problemas como con la vigorexia, si no estoy mal, que no se sienten satisfechos con el tono muscular que tienen, y sigue consumiendo y sigue consumiendo. Y fuera de eso, profe, mezclan eso, la mayoría de personas lo mezclan con ciertos fármacos, o tienen ciertas adicciones al alcohol, entonces imagínese, profe, la dificultad que tener los riñones y el hígado para poder procesar todo este tipo de sustancias. Así Entonces, es. por eso cuando usted hablaba de eso, ahí mismo se me vino a la cabeza, porque hay personas, me asusta. Yo hago mucho ejercicio, pero no tomo eso. De hecho, me han hecho la proposición de hacerme ciclos, lo que llaman los famosos ciclos, que son de inyecciones una vez cada 15 días. Pero son personas que usted las ve que son gigantes, grandes, y no están satisfechas, o sea, entonces uno les dice: ¿y usted qué es lo que quiere? No, estar más grande, y no tienen satisfacción, tienen un problema Ya psicológico. caemos en un trastorno del comportamiento, que es al que tú te referiste, que es a la vigorexia. Nunca se está conforme con el cuerpo, y lo que quiero es precisamente cada vez tener un cuerpo Sí, más musculoso, y eso es interminable, ¿no? Y por claro. ejemplo, lo que usted decía, profe, de que en vez de hacer, que ellos piensan que están haciendo un bien, están haciendo un mal, porque en una de mis características decían que pueden haber un daño en los huesos y las articulaciones haciendo eso, el consumo de anabólicos.
Sí, claro, eso incluso a nivel óseo, pero por ejemplo, incluso a nivel de la misma flexibilidad muscular se va perdiendo. Eh, Pero bueno, eso, vuelvo y les digo a ustedes que estamos en este momento en esa etapa, pues es como el crear conciencia con respecto a esa situación. Bueno, démosle la entrada, por favor, al equipo 5, que nos va a hablar de lo cognitivo, y aquí pues vamos a mirar algunos autores, como por ejemplo Schai, Piaget, donde nos van a hablar pues como teóricamente de qué es lo que pasa a nivel cognitivo en esta edad intermedia. Pero bueno, dejemos que sea el equipo 5 quien nos hable de cuáles son los retos cognitivos que tiene en este caso la persona en esta etapa de la vida. Equipo 5. Bueno, nosotros lo resumimos en 5 retos bastante importantes. El primero es investigar, descubrir y estudiar, con el fin de encontrar respuestas y sentido a la vida, ya que es importante abrir espacio a los cuestionamientos en ciertos momentos de la vida. El segundo es ser crítico en todos los sentidos, tanto en sus necesidades y prioridades, sentimientos, creencias y principios, y poder lograr el equilibrio del cual nos habla Piaget. El tercero es tener pensamiento abstracto, mayor análisis de la vida, crear planes a corto y largo plazo, tener metas personales y claras. Todo esto gracias al grado de autonomía que ha alcanzado hasta el momento el adulto temprano. El cuarto sería tomar propias y buenas decisiones, ya que éstas influirán tanto positiva como negativamente en su futuro. Y por último, adquirir compromiso con su vida profesional, su religión y la política, y actitudes sobre los roles de género y relaciones sexuales. Muy bien, muchas gracias. De lo que ustedes han nombrado y de este apartado de desarrollo cognitivo, yo quiero centrarme para complementarles en los postulados de Robert Stenberg, que ustedes los pueden ver ahí en el documento. Y básicamente, ustedes saben que a nivel cognitivo uno de los grandes avances que podemos tener es cómo solucionamos problemas, ¿verdad? Resolución de problemas es una de las claves a nivel cognitivo. De hecho, desde las posturas multifactoriales con respecto a la concepción de inteligencia, hablamos de que una persona inteligente es quien se comporta inteligentemente, y quien se comporta inteligentemente es capaz de resolver problemas, de adaptarse al medio para hacer de su vida un fluir más constante. Entonces, con base a esto, Stenberg habla precisamente de que el desarrollo cognitivo, ¿sí?, se va a dar o se va a posibilitar desde el cómo el ser humano es capaz de resolver los problemas que cotidianamente se le van presentando. Y que para él esa manera, ese cómo, no es ni tan siquiera el qué resuelve, es el cómo lo resuelve, que hay una gran diferencia. Entonces, dice Stenberg que ese cómo está demarcando, ¿sí?, un aspecto bastante profundo de la inteligencia. Entonces, si nosotros, y aquí es donde y cada vez que yo trabajo este tema con estudiantes, les digo a los muchachos, ojalá en nuestra cotidianidad interiorizáramos profundamente el modelo de Stenberg para que no nos creáramos tantos problemas. Entonces, para que pudiéramos aprender a solucionar los conflictos de la vida. Entonces, ¿qué es lo que dice Stenberg? Ante un problema, lo primero que tenemos que saber es, venga, codifiquemos. ¿Y qué significa codificar? Venga, ¿qué
¿qué información se nos está presentando? Identifiquémosla, reconozcámosla, ¿sí? Y vayamos a mi memoria a largo plazo, ¿sí? Para encontrarme allí, ¿cómo puedo yo resolver esto que hoy, a partir del reconocimiento y la identificación de esta situación, cómo puedo yo, desde lo que tengo guardado en mi memoria a largo plazo, codificarlo para poder traerlo al presente y poder resolverlo? Entonces, codifiquemos. Venga, ¿cómo lo hice? Un ejemplo muy terapéutico, cuando a mí me piden una asesoría y me dicen, Fernando, necesito que me ayudes a solucionar este problema. Siempre les digo, venga, esta es la primera vez que esto aparece. Fernando, no, es que me está volviendo a pasar. Entonces voy a la gran pregunta, que es la siguiente: ¿cómo lo has realizado antes? ¿Cómo lo has solucionado antes? Entonces culmino con esto y le digo a la persona, como pudiste, podrás. ¿Sí? Como pudiste, podrás. En otras palabras, en ti existe la información y está almacenada para solucionar este problema. Entonces, codificación. Identifique la situación y vaya a la información que tiene almacenada en su memoria a largo plazo. Luego, Stenberg habla de otro momento, de otra fase o de otra etapa, que es la fase de lo que él denomina la inferencia. Y en esa inferencia, ¿qué es lo que uno hace? Mira diversos objetos, diversas relaciones, detecta las relaciones que hay entre esos diversos objetos, circunstancias, situaciones, y las va a relacionar con el problema que en el presente se le está manifestando, se le está revelando. Es importante hacer esa relación. Luego habla Stenberg de la necesidad de configurar, de estructurar un mapa cognitivo, un mapa mental para la solución del problema, ¿sí? En ese mapa mental lo que hacemos es mirar esa relación, estructurar esa relación de esa situación de mi pasado que antes resolví, mirar cuál fue el mapa que utilicé y mirar cuál es la situación que en el presente tengo, y a partir de ahí y con base al mapa previo, ¿sí? Establecer una nueva relación para poder ejecutarla y poder solucionar. Después de que yo he podido lograr ese mapa de relaciones con lo previo y con lo que tengo en el momento, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo esa situación del ayer puedo aplicarla hoy a esta situación del presente? Dice Stenberg, de una manera jerarquizada, es decir, ordeno por prioridades. Y en esa ordenación de prioridades yo también voy a decir qué es lo que tengo a favor, qué es lo que tengo en contra, cuáles son qué es los obstáculos, pero también cuáles son las fortalezas. Es una de las cosas maravillosas y un ejercicio espléndido para uno tomar una decisión. Muchas veces nosotros nos perdemos, y ya nos lo dijo la compañera. O sea, uno de los grandes retos que tenemos en esta edad es la toma de decisiones, que si bien siempre la hemos estado tomando, pero aquí nuestras decisiones ya no las tomamos, digámoslo así, porque papá o mamá me dice. Aquí ya estamos de cara a la autonomía, estamos de cara a que somos nosotros los que en este momento estamos configurando nuestro futuro a través de las elecciones que nosotros realicemos autónomamente en nuestro presente. Entonces, qué rico sería que pudiéramos realmente tomar decisiones de esta manera. Y al tomar esta decisión, venga, organicemos jerárquicamente, ordenadamente, los pros, los contra que tengo, mis fortalezas y mis debilidades. Y les aseguro que cuando uno hace ese orden, jerarquiza, uno se va a dar cuenta que tiene más cosas a favor que más cosas en contra. Finalmente, Stenberg habla de otras dos etapas, y esa es la etapa de la justificación
y básicamente, pues como su nombre lo dice, la razón que cada uno da, el argumento que cada uno da, la valoración que cada uno da de esas alternativas posibles de respuesta para realmente elegir lo correcto, solucionar de forma correcta. Entonces, siempre tendremos diversas alternativas. En estas alternativas, siempre le digo a la persona que me pide asesoría, siempre le digo, en una elección siempre hay ganancia, pero también hay pérdida. Nunca podremos ganar todo. En toda decisión siempre tendremos que asumir una pérdida. Estamos dispuestos a asumir la pérdida. No, es que yo me quiero separar de mi novio, pero es que, y yo le digo, ¿qué vas a ganar? Ay, me voy a sentir más libre, voy a sentirme más tranquila. Pero por el otro lado le pregunto, ¿qué vas a perder? Ay, no, es que realmente voy a perder la compañía. Venga, ¿está dispuesta a perder la compañía en pro del estado de tranquilidad que usted está anhelando en este momento porque su relación es conflictiva? ¿Vale? Entonces, parte de esa justificación es, asumo la pérdida. Y esta pérdida se manifiesta en la respuesta definitiva, que es el resultado al cual la persona llega después de haber realizado todo ese proceso que Stenberg nos ha propuesto anteriormente. Y que cuando hablamos de respuesta es, solucioné el problema. Me dolió, ¿sí? Tengo unos obstáculos, tengo unas fortalezas, tengo unas debilidades, pero lo he podido solucionar. Entonces, quería como retomar este modelo de Stenberg que me parece bastante valioso para nosotros. Listo, muy bien. ¿Alguna otra cosa que quieran complementar o para darle la bienvenida entonces al grupo número 6? No, profe, ya está ahí. Listo. Entonces, a nivel moral, ¿cuáles son los retos que se nos presentan? Profe, hola. Hola. Bueno, nosotros estábamos mirando que uno de los grandes problemas que presenta el adulto joven es el tema del ego. En esta etapa se fomenta mucho como la autonomía, uno aprende a pensar por su cuenta, a imaginar diferentes escenarios en los que quiere ver a todo a su alrededor en un mejor estado, pero es más como desde la zona de confort del ego, es como que yo quiero que los demás hagan, pero yo no voy a hacer eso por mi cuenta, ¿cierto? Es como que yo soy quien quiere imponer esas ideas en los demás, pero le cuesta mucho como tomar esa parte en el cambio. Además también le cuesta muchísimo ponerse en los zapatos del otro, porque gracias a esa autonomía se hizo como una persona muy terca, todavía está intentando buscar valores, ¿cierto? Como la independencia, la igualdad, la equidad, todo eso. Entonces, tiene como muchas cosas en conflicto, como que quiero entender a los demás, pero me cuesta mucho salirme de eso, de que yo quiero ser esto, pero si sale como también tú no puedes ser si no estás con los demás constantemente, buscando nuevas ideas, buscando nuevas opiniones, diferentes puntos de vista. Entonces, sería como eso en general. Pues resumiendo así rápido, porque probablemente me enredé ahí explicando. De los retos más importantes, salir del ego y entender a los demás. El otro sería salir de la zona de confort y tomar parte en los cambios que está llevando la sociedad en general y formarse críticamente en nuevos valores como la autonomía y la igualdad, pero siendo partícipe de todo eso. Muy bien. Listo. Pues aquí, pues básicamente tú lo dijiste, muchas veces en ese proceso de desarrollo moral donde ya pues los adultos jóvenes hemos logrado cierto grado de autonomía, no todo, porque yo pienso que lograr la autonomía es una de las grandes tareas que todos tenemos y que, déjeme decirle, aunque estemos adultos, no necesariamente, pues adultez no quiere decir sinónimo de autonomía, ¿verdad? Muchos podemos estar en los 30, los 35 y todavía estamos dependientes
a unos sistemas, a unas estructuras de los cuales nos da miedo desligarnos, porque nosotros los seres humanos moralmente nos hemos acostumbrado y nos hemos formado y hemos introyectado patrones de vida que no nos pertenecen. Y es más fácil que nos digan a nosotros cómo ir en la vida que nosotros asumir las riendas de nuestro propio camino. Ser autónomo implica responsabilidad. Y esa es para mí es el gran reto que no solamente tenemos los jóvenes adultos, sino que tenemos todos a partir de esta edad, de este ciclo de la vida. La autonomía se desprende del gran don y del gran regalo de la libertad. Pero esa autonomía, tú decías, Juanita, y concuerdo con esto y con el equipo que discutió sobre eso, es que muchas veces podemos autodenominarnos autónomos, pero la autonomía lo que hace es supuestamente no permitirnos ver más allá de las narices y no movernos de esta plataforma de seguridad y de confort que tengo, porque es que soy autónomo, pero hasta donde realmente me conviene. Entonces, donde aparece eso que tú denominas ego, ¿no? Una verdadera autonomía alberga el reconocimiento del otro y nunca se les olvide esto. Quiero retomar y siempre trato de que no se me olvide cuando discuto este tema que me apasiona demasiado, y es a un filósofo existencialista, Sartre, Jean-Paul Sartre. Y hay algo que me encanta y me asombra de los planteamientos de Sartre, y es lo que él habla con respecto a la mirada. Él habla de que la mirada es cosificadora, me cosifica. Y yo decía, pero ¿cómo así que la mirada me cosifica? Claro, por supuesto. Cuando yo me siento mirado, yo me siento objeto del otro. Y entonces en esa mirada, ojo, Sartre decía que a través de la mirada es que yo puedo entrar en conciencia de que como el otro me observa, yo no estoy en este mundo solo yo mismo, sino que estoy con el otro y que ese otro está en un constante mirarme. Entonces decía Sartre, hombre, reconozcamos y legitimemos la presencia del otro. Y todo desarrollo moral, toda estructuración de valores tiene que realizarse a partir del reconocimiento y a partir de la legitimación del otro. Humberto Maturana, que si Dios quiere lo vamos a trabajar el semestre que viene, habla de que el verdadero conocimiento, de que el verdadero aprendizaje no se da en la externalización de información, que eso es lo que supuestamente nosotros, en lo que nosotros hemos sido educados. Yo sé porque soy capaz de externalizar una información, punto. No. Y Humberto Maturana va a decir lo siguiente: el verdadero conocimiento, el verdadero aprendizaje es aquel que me lleva a modificar la convivencia con el otro. Es decir, soy capaz de reconocerme un ser que convive y que cohabita este universo con el otro. Y desde ese reconocimiento de la cohabitación, yo soy capaz de vivenciar valores que realmente posibiliten el cambio y la transformación. Entonces, desde un verdadero desarrollo autónomo, yo llego a la siguiente conclusión. Ojo, llego a la siguiente conclusión. No es la realidad la que cambia, no es la realidad la que se transforma. Soy yo quien soy yo quien transforma la mirada que tengo de esa realidad. La realidad siempre seguirá siendo lo mismo, pero mi posición es la que se transforma, es la que cambia. Entonces, todos los cambios y todo el desarrollo moral tiene que verdaderamente considerarse desde esta necesidad de convivencia, desde valores que realmente posibiliten la sana
convivencia de todos los seres humanos, desde la legitimación mutua, desde el reconocimiento mutuo. Y todos los autores, por ejemplo, Colbert y Piaget, cuando hablan de eso, cuando hablan de desarrollo moral, de una manera muy especial, Colbert, él habla de la necesidad de desarrollar ese nivel postconvencional. Hombre, pues realmente implica esto. Legitimemos, reconozcamos, para que verdaderamente entremos en un estado de equilibrio social, como diría Piaget. Y ese estado de equilibrio social, diría Piaget, es la razón de ser. Por eso el afán y la necesidad de cooperar mutuamente, la necesidad de crear zonas de desarrollo proximal para que cada vez el otro individuo vaya desarrollando las potencialidades que puede desarrollar. La necesidad de crear espacios verdaderamente solidarios y espacios y ambientes verdaderamente amorosos, que diría Maturana, es en últimas la emoción en la que más tenemos que trabajar. Entonces, chicos, ¿quieren ser autónomos? Dirán, sí, quiero ser verdaderamente autónomo, pero asuma la responsabilidad de la autonomía. El verdadero ojo, cuando alcanzamos autonomía, podemos decir que hemos logrado salud y que cada vez, salud mental, y que cada vez cada vez vamos saliendo, ¿sí?, de ese comportamiento neurótico que no nos posibilita vivir solidariamente. El ser verdaderamente autónomo es el ser que, como tú decías, Juanita, sale de su zona de confort, sale de su ego y es capaz de albergar al otro. Es decir, soy tan libre como el otro es libre. Me reconozco en tanto que te reconozco. Te miro, pero tu mirada me hace mirarme. Entonces, esto es lo que quiero compartirles con respecto a desarrollo moral. Y finalmente, el grupo número 7, ¿cuál es el reto que a nivel social tienen los adultos jóvenes desde diferentes dimensiones, como el matrimonio, incluso el trabajo, las relaciones amorosas, la vida de pareja? Equipo 7. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces, por parte del desarrollo social, tenemos que ahora en esta etapa las relaciones sociales son ya más basadas en el compromiso y en la responsabilidad. Existe el amor universal, que es el amor por los amigos, el amor conyugal, que es por la pareja, y por último el filial, que es por los hijos. Entonces tenemos como por decir varias partes de este desarrollo, que es el desarrollo de la personalidad. En uno de los retos es que el adulto puede de pronto como expresar actitudes o posturas reprimidas durante la adolescencia. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, que ellas en esta etapa a veces suelen cambiar su estereotipo, suelen ser más enérgicas y independientes. Por el lado de los hombres, ellos se vuelven como más pasivos y dependientes, debido a que tienen más confianza en sí mismos y por la placidez de la edad. Maslow considera que una persona madura es una persona con características como la tolerancia, la espontaneidad, la aceptación de sí mismo y de los demás, la integridad, la no superficialidad y el sentido de humor y la autonomía. Tenemos por la parte del amor, que para Erikson en la edad adulta trasciende en lo que es intimar o aislarse. Es la crisis que hay que superar a nivel de la personalidad, intimidad versus aislamiento. En ella dice que si los jóvenes adultos
no llegan a intimar o a establecer relaciones con otros, van a estar solos y van a quedar aislados. Pero también dice que para lograr intimar, el joven debe encontrar su identidad. Y a mí me parece que eso es un reto que afronta uno antes de entrar a la etapa de la adultez. Fundamental. Ujú. Ya por el lado del matrimonio, pues todos sabemos que un matrimonio es una relación formalizada por un contrato matrimonial, sea por un sacerdote o por un ministro de paz, ¿cierto? Dice que en el matrimonio reina la intimidad, estar con el otro en tiempos malos, completarse y complementarse. Me parece que también eso es un reto porque uno como, pues no sé, un adulto tiene que como despegarse de muchas cosas para entrar en esta etapa nueva que sería el matrimonio, para estar con otra persona, como que la convivencia más que todo, el diálogo y también una de las principales crisis del matrimonio es que de pronto las parejas tengan grandes expectativas acerca del noviazgo y que al momento de casarse no sea como ellos pensaron. Y que eso lleve a que, a que haya rompimiento de la relación matrimonial, que es una de las razones por las cuales se rompe el matrimonio. Por eso, por la parte del divorcio, que la mayoría de casos es por la falta o disminución de afecto. Y también por lo que tú dijiste, porque precisamente en el noviazgo se pusieron grandes expectativas en el otro y a la hora de convivir con el otro, ya desde esa formalización matrimonial empezamos a decepcionarnos y vimos que lo que esperábamos del otro no es realmente lo que me hace feliz o que lo que el otro me ofrece no es lo que yo realmente estaba esperando para mí. También tenemos por la parte de la vida de soltero, que para muchos puede ser una ventaja y para muchos puede ser como una desventaja porque de pronto se pueden sentir solos en algún momento. Se dice que tienen mayores oportunidades de autodesarrollo, conocer gente distinta, viajar, realizar estudios, una vida propia y todas esas cosas. Está la cohabitación, pero profe, yo quiero que usted me aclare muy bien ese término porque no entendí muy Unión bien. libre. Una unión libre. Convivir Listo. con el otro sin ningún formalismo, sacramental o civil. Listo. Entonces, también por la parte de la sexualidad, que implica para el adulto a estar desarrollado, desarrollar también valores como la responsabilidad, el respeto y la equidad respecto al género. Eso puede concluir en el matrimonio y después puede llegar lo que son los hijos. Dice que uno de los retos podría ser los problemas de orden anatómico, psicológico y fisiológico, que se puede presentar a la edad de 26 a 40 años más o menos. A nivel de lo sexual, que influyen en la vida sexual, sí. Tenemos la paternidad, que vendría siendo lo que va después del matrimonio. Lleva consigo la experiencia, pues obviamente, de lo que es tener hijos. Implica reestructurar, traer cambios, como el crecimiento de la pareja para criarlos. El aspecto afectivo, que es un hecho como universal, que es algo en común entre la paternidad y la maternidad. Y otra cosa que decía, un reto ahora mismo en estos tiempos es que las parejas tienen menos hijos y a edades avanzadas debido a que la mujer tiene grandes aspiraciones laborales y académicas. Y también otro reto puede ser que una maternidad tardía, que puede traer problemas para la madre a nivel de salud, porque pueden haber abortos espontáneos o incluso infertilidad. Ya casi terminando, dice que la vida sin hijos, pues en esa parte del desarrollo social sin hijos, porque hay personas que piensan en la manutención de otra persona, ¿cierto? Entonces dice que piensan cómo es la manutención de una persona hasta los 17 años y dicen que es una gran suma y prefieren guardarlo para ellos, para su disfrute propio. Y ya por último tenemos lo que es lo de la amistad, que son relaciones que se dan desde la infancia, pero pueden tener mayor solidez con el tiempo. Se disfruta de la compañía, de la comprensión, del respeto y de la confianza.
Los amigos pueden ser más que todo un soporte emocional. Y entre los 20 y 30 años, las relaciones sociales son las que más tiempo ocupan. Y uno de los retos es que a veces suelen haber conflictos debido a que pues las personas no pasan tiempo con los amigos y estos llegan a reclamar porque pasan más tiempos con la pareja. Muy bien. Y por último, dice que entre más pasa el tiempo, las amistades se vuelven más selectivas, estables y más afianzadas. Ya eso sería como todo. Muy bien. Para concluir entonces, regálenme un espaciecito y es con respecto para hacer algunas anotaciones con respecto al desarrollo de la personalidad. Bueno, ya las compañeras han hablado que ese desarrollo de la personalidad se da de diferentes dimensiones. Entonces, vieron las que las compañeras compartieron y los retos que se presentan en cada uno de esos aspectos de la vida. Pero es importante que ustedes consideren, chicos, que la personalidad nunca la podemos entender como algo estático. La personalidad es básicamente, personalidad viene del griego personokos. Y personokos habla de la máscara, ¿no? De hecho, se evoca que cuando los grandes griegos hacían grandes obras de teatro, cada quien ponía una máscara y esa máscara representaba un personaje. Ese personaje tenía atribuciones, tenía cualidades, tenía unas características muy importantes que se ponían de manifiesto en la interacción con los demás. Todos nosotros, en medio de todo, tenemos una máscara y no podemos hacer el juicio de que mi máscara es buena o mala. No, esa máscara es nuestro modo de ser en el mundo. Y ese modo de ser en el mundo es particular. Por eso yo les decía la clase pasada, tú puedes tener una máscara de estructura de personalidad obsesivo-compulsiva o histérica o narcisista, pero la manera de vivirla en el mundo, de manifestarla en el mundo, cambia, sí, cambia. Es distinta para cada uno. Entonces, esa personalidad nos plantea el autor que es maleable, ¿sí? Y cuando hablamos de que es maleable, es que esa personalidad, aunque ya sea una estructura determinada, digámoslo así, puede irse transformando, puede irse adaptando. Esa es la razón de nosotros los psicólogos, porque si nosotros decimos que la personalidad es estática y que lo que usted es y punto, y no hay nada que hacer, pues qué valor tendría o qué sentido tendría nuestra labor. Entonces lo que uno va haciendo con esa personalidad es cada vez haciéndola más flexible para que se pueda adaptar más al entorno y por ende pueda tener más calidad de vida, sea más funcional. Entonces, es probable que durante la adultez temprana empiecen a manifestarse muchos aspectos, decían las compañeras, que no se manifestaron en la adolescencia y que ya en la adultez temprana esos aspectos de personalidad empiecen a expresarse porque se habían reprimido, ¿no? Entonces es muy probable que esa persona que tenía un modo de ser particular en la adolescencia o incluso en los primeros años de la juventud, 18 y 19 años, podamos decir de que de repente pues transformó su modo de ser, precisamente, pues posiblemente porque eran cosas que estaba reprimiendo de su personalidad desde la adolescencia. Entonces es muy probable que esta persona que era pasiva de un modo, en un momento determinado, empiece a ser más activa, a ser más energética, etcétera, etcétera, etcétera. Otro aspecto característico de la personalidad es la capacidad introspectiva que nosotros desarrollamos, que no está, ojo, que apenas empieza a formarse en la adolescencia, pero en la adultez esa capacidad introspectiva, que es el ir hacia nosotros mismos, escucharnos a nosotros mismos, hablarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es una, digámoslo así, es una de las características grandes que se desarrollan es una capacidad, una habilidad grande que se desarrolla en este momento de la vida y en adelante, ¿sí? Y esta capacidad introspectiva es esencial, porque si no la desarrollamos, no podemos entrar en conciencia de aquello que acontece en nuestra realidad personal. Aquí también
hablamos de que esta etapa, ¿sí? En esta etapa se da nuestra tercera separación e individuación. La primera fue en la niñez, cuando a los 3 años saliste de casa para la escuela. La segunda es la adolescencia, donde sales de tus padres y empiezas a construir autonomía. Pero en este tercer momento o en este tercer proceso de separación, individuación, que como les digo, se inició con la infancia, ¿sí? Tiene su plenitud en este momento aquí, donde realmente yo, desde esa tercera individuación, yo me oriento a definirme, ¿sí? Internamente como una persona, como un individuo, que soy competente y que incluso puedo tener momentos de soledad, momentos de aislamiento, pero que ese aislamiento no raya de ninguna manera con lo que espera la sociedad de mí, sino que soy capaz, desde mi soledad confortable, reconocerme, cuidarme intrapsíquicamente, y puedo posibilitar que sea un espacio para acercarme cada vez más a lo que yo quiero ser, a lo que yo quiero lograr, a eso que quiero obtener, al propósito maravilloso de la vida mía. Entonces, esos momentos de soledad confortable, digámoslo así, son los espacios que nosotros tenemos para engranarnos, para tolerar, para aprender sobre la tolerancia, para aprender sobre la espontaneidad, para aprender sobre la aceptación de mí mismo y de los demás. Y por ende, para llegar a algo tan importante y tan esencial, que es lograr integrarme y lograr integridad para la vida. Ya no desde la superficialidad, sino ya desde un sentido más profundo, incluso un sentido más humorístico y un sentido más autónomo. Entonces, aquí hay una crisis fundamental que habla Erickson, que ya lo nombró la compañera, y es la crisis de intimidad y aislamiento. Entonces, es el momento oportuno para que ya uno empiece a crear realmente relaciones de intimidad. Por eso es que las amistades en este momento de la vida se vuelven tan exclusivas, porque uno ya en la adultez temprana realmente va buscando personas con las que uno realmente se pueda compenetrar y comprometer. Entonces, es básicamente que, podemos decirlo así, aquí la personalidad toma su fuerza, y es a partir de esa fuerza que toma como ya va a darse su desenvolvimiento en las etapas posteriores de la vida. Chicos, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Ustedes están en esta etapa de la vida, entonces vieron los retos, y por eso era tan importante para mí que vieran los retos que tienen, y que realmente dispongan lo mejor de sí mismos para que realmente pues puedan asumir estos retos de la mejor manera. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta, un último aporte que quieran hacer? ¿Sí, no? No, Bueno, pues, vale. por acá no. Bueno, entonces por su silencio asumo que no. Que en las instrucciones que les mandé, ustedes deben realizar una parte escrita, y es una síntesis de lo que hoy hablamos en la clase, ¿cierto? De lo que usted discutió con su grupo, esos retos desde la dimensión que le tocó, pero también desde las diferentes dimensiones. Entonces, recuerden que tienen hasta el viernes 15 a las 11:59 p.m. para postear su tarea, su síntesis en la plataforma. Listo, ya está habilitada, creo que ya está habilitada. Si no lo confirmo ahorita, pero
pero ya está habilitada para que por favor presenten como la síntesis de lo que hoy discutimos. Entonces, en esa síntesis, ¿qué necesito que aparezca? Lo que hoy discutimos y unas 2 conclusiones con respecto a lo que discutimos en esta clase y que ustedes escucharon desde sus compañeros. Entonces, vuelvo a reiterar, en la síntesis aparece punto A, lo que discutieron como grupo, punto B, los retos que discutimos ya a nivel plenario, punto C, a qué conclusiones podemos llegar a partir de lo que leíste, a partir de lo que escuchaste y discutimos a nivel grupal. ¿Es claro entonces la síntesis? Esa síntesis, chicos, que no se pase de más de 3 páginas. ¿Listo? 3 páginas como máximo. ¿Listo? Pero eso es individual, ¿cierto? No, no, no. Grupal. Sí. Es Ah, grupal, listo, profe. es grupal y lo postea uno de... Ahí lean muy bien las instrucciones que les doy. ¿Listo? Listo, ¿No? profe. Listo. Bueno, chicos, pues pienso que han realizado muy buen trabajo. Les agradezco mucho. Y entonces esperen instrucciones a lo largo de la semanita para lo que viene en la próxima clase, que ya son simplemente nos quedan 2 clases más y culminamos el curso. ¿Listo? Profe, Listo, muchísimas profe. gracias. Bueno, que tengan una feliz Bueno, tarde. profe, gracias. Hasta Feliz pronto. tarde. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz Feliz tarde. tarde a usted.